Tercera parte: la transformación en progreso. 19. El gobierno popular y la economía de mercado. En los años 20, cuando se derrumbó el sistema internacional, reaparecieron los problemas casi olvidados del capitalismo inicial. Entre ellos destacaba el del gobierno popular. El ataque fascista contra la democracia popular solo revivió la cuestión del intervencionismo político que nubló la historia de la economía de mercado, ya que esa cuestión no era sino otro nombre para la separación de la esfera económica y la esfera política. La cuestión de la intervención se planteó por primera vez, en lo referente a los trabajadores, por Spen Amland y la nueva ley de pobres por una parte, la reforma parlamentaria y el movimiento cartista por la otra. En lo que se refiere a la tierra y al dinero, no era menor la importancia del intervencionismo, aunque los choques eran menos espectaculares. En el continente surgieron dificultades similares respecto de la mano de obra, la tierra y el dinero, con cierto retraso, que trasladaron los conflictos a un ambiente industrialmente más moderno pero socialmente menos unificado. Por todas partes, la separación de la esfera económica y la esfera política era el resultado del mismo tipo de desarrollo. En Inglaterra, al igual que en el continente, los puntos de partida fueron el establecimiento de un mercado de mano de obra competitivo y la democratización del Estado político. Con razón se ha descrito Spen Amland como un acto preventivo de intervención que obstruye la creación de un mercado de mano de obra. La batalla por una Inglaterra industrial se libró primero y se perdió por el momento en Spen Amland. En esta lucha se acuñó el lema del intervencionismo por los economistas clásicos, y se marcó a Spen Amland con una interferencia artificial frente a un orden de mercado efectivamente inexistente. Townsend, Malthus y Ricardo construyeron sobre los endebles cimientos de las condiciones de la ley de pobres el edificio de la economía clásica, el instrumento conceptual de destrucción más formidable que jamás se haya dirigido contra un orden desaparecido. Sin embargo, el sistema de subsidios protegió durante otra generación los confines de la aldea contra la atracción de los elevados salarios urbanos. A mediados del decenio de 1820, Huskisson y Peel estaban ampliando los caminos del comercio exterior, se permitió la exportación de maquinaria, se eliminó el embargo impuesto a las exportaciones de lana, se abolieron las restricciones del transporte marítimo, se facilitó la emigración, y a la revocación formal del Estatuto de Artífice sobre el aprendizaje y la fijación de los salarios siguió la derogación de las leyes anticolusivas. Pero la desmoralizante ley de Spen Amland se difundía entre los países, disuadiendo al jornalero del trabajo honesto, y convirtiendo en una incongruencia el concepto mismo de un trabajador independiente. Había llegado el momento de un mercado de mano de obra, pero la ley de los terratenientes impedía su nacimiento. El Parlamento de la Reforma inició de inmediato la abolición del sistema de subsidios. Se ha dicho que la nueva ley de pobres que logró este propósito fue el acto de legislación social más importante jamás realizado por la Cámara de los Comunes. Pero el meollo de la ley era simplemente la derogación de Spen Amland. Nada podía probar más decisivamente que la ausencia total de intervención en el mercado de mano de obra se reconocía ahora como un hecho de importancia constitutiva para toda la estructura futura de la sociedad. Hasta aquí la fuente económica de la tensión. Por lo que se refiere a la fuente política, la reforma parlamentaria de 1832 realizó una revolución pacífica. Por la enmienda a la Ley de Pobres de 1834, se alteró la estratificación social del país y se reinterpretaron algunos de los hechos básicos de la lengua inglesa sentidos radicalmente nuevos. La nueva Ley de Pobres abolió la categoría general de los pobres, el pobre honesto, o el pobre que trabaja, términos que Burke había censurado. Los antiguos pobres se dividían ahora en indigentes físicamente impedidos, cuyo lugar era el hospicio, y trabajadores independientes que se ganaban la vida trabajando por un salario. Esto creaba una categoría enteramente nueva de pobres, los desempleados, que hacían su aparición en el escenario social. Mientras que el indigente debía ser ayudado por razones humanitarias, el desempleado no. Debía ser ayudado en aras de la industria. Poco importaba que el trabajador desempleado fuese inocente de su suerte. Lo importante no era que el desempleado pudiera haber encontrado o no un empleo si lo hubiese buscado realmente, sino que si no estuviese en peligro de perecer de hambre,
con la única alternativa del aborrecido hospicio, el sistema salarial se derrumbaría, arrojando a la sociedad a la miseria y el caos. Se reconoció que así se castigaba al inocente. La perversión de la crueldad consistía precisamente en la emancipación del trabajador para el propósito explícito de hacer efectiva la amenaza de la destrucción por medio del hambre. Este procedimiento hace inteligible ese sentimiento de desolación que nos invade en las obras de los economistas clásicos. Pero a fin de cerrar la puerta firmemente a los trabajadores excedentes que estaban ahora atrapados en los confines del mercado de mano de obra, se impuso al gobierno una ordenanza de abnegación en el sentido de que, como dijera Harriet Martineau, la provisión de toda ayuda a las víctimas inocentes por parte del Estado sería una violación de los derechos del pueblo. Cuando el movimiento cartista demandó la entrada de los desheredados en los precintos del Estado, la separación de la economía y la política dejó de ser una cuestión académica para convertirse en la condición imperiosa del sistema de sociedad existente. Habría sido una locura que se encomendara la administración de la nueva ley de pobres, con sus métodos científicos de tortura mental, a los representantes del mismo pueblo al que estaba destinado ese tratamiento. Lord Macaulay era consistente cuando pedía en la Cámara de los Lores, en uno de los discursos más elocuentes que pronunciara jamás un gran liberal, el rechazo incondicional de la petición cartista en nombre de la institución de la propiedad en la que descansaba toda la civilización. Sir Robert Peel dijo que la carta era un desafío contra la Constitución. Entre más viciosamente distorsionara el mercado de trabajo la vida de los trabajadores, más insistentemente clamarían estos por el voto. La demanda de un gobierno popular era la fuente política de la tensión. En estas condiciones, el constitucionalismo cobraba un significado enteramente nuevo. Hasta entonces, las salvaguardias constitucionales contra la interferencia ilegal con los derechos de propiedad solo se ocupaban de los actos arbitrarios de los poderosos. La visión del AC no trascendía los límites de la propiedad terrateniente y comercial, y solo trataba de excluir los actos prepotentes de la corona, tales como las secularizaciones bajo Enrique VIII, el robo de la Casa de Moneda bajo Carlos I o la suspensión del Tribunal de Hacienda bajo Carlos II. La separación del gobierno y las empresas, en el sentido del AC, se logró de manera ejemplar en la Carta Constitutiva de un Banco de Inglaterra independiente en 1694. El capital comercial había ganado en su lucha contra la corona. Un siglo después, no era la propiedad comercial sino la industrial lo que debería protegerse, y no en contra de la corona sino en contra del pueblo. Solo por un error podrían aplicarse a las situaciones del siglo XIX los significados del siglo XVII. La separación de poderes, que Montesquieu 1748 había inventado mientras tanto, se usaba ahora para separar al pueblo del poder durante su propia vida económica. La Constitución americana, forjada en un ambiente de granjeros artesanos por líderes prevenidos por el escenario industrial inglés, aislaba por completo a la esfera económica de la jurisdicción de la Constitución, colocaba así a la propiedad privada bajo la protección más elevada concebible, y creaba la única sociedad de mercado de base legal en el mundo. A pesar del sufragio universal, los votantes estadounidenses estaban indefensos ante los propietarios. 114. En Inglaterra se convirtió en la ley no escrita de la Constitución que debía negarse el voto a la clase trabajadora. Los líderes cartistas fueron encarcelados, sus seguidores, que sumaban millones, fueron burlados por una legislatura representativa de una pequeña fracción de la población y las autoridades trataban como un acto criminal la mera demanda de la votación. No había ninguna señal, del espíritu, de compromiso supuestamente característico del sistema británico que fue una invención posterior. Dentro y fuera de Inglaterra, desde Macaulay hasta Mises, desde Spencer hasta Sumner, no había ningún liberal militante que no expresase su convicción de que la democracia popular era un peligro para el capitalismo. Dentro y fuera de Inglaterra, desde Macaulay hasta Mises, desde Spencer hasta Sumner, no había ningún liberal militante que no expresase su convicción de que la democracia popular era un peligro para el capitalismo. La experiencia de la cuestión laboral se repitió en la cuestión monetaria. También aquí, la década de 1790 presagió la de 1920. Bentham fue el primero en reconocer que la inflación y la deflación eran intervenciones en el derecho de propiedad,
La primera un impuesto a los negocios, la última una interferencia con tales negocios. 115. Desde entonces, la mano de obra y el dinero, el desempleo y la inflación, se han encontrado en la misma categoría desde el punto de vista político. Cobbett denunció al patrón oro con la nueva ley de pobres. Ricardo defendió a ambos, y con argumentos muy similares: la mano de obra y el dinero son mercancías, y el gobierno no tiene derecho a interferir con ninguno de ellos. Los banqueros que se opusieron a la introducción del patrón oro, como Atwood de Birmingham, se encontraron al lado de los socialistas como Owen. Y un siglo más tarde, Mises estaba reiterando todavía que la mano de obra y el dinero ya no le importaban al gobierno, como no le importaba ninguna otra mercancía del mercado. En el siglo XVIII, antes de la Federación, el dinero barato era en los Estados Unidos el equivalente de spend am land, es decir, una concesión económicamente desmoralizante hecha por el gobierno ante el clamor popular. La Revolución Francesa y sus assignats demostraron que el pueblo podía destruir a la moneda, y la historia de los estados americanos no ayudaba a despejar esa sospecha. Burke identificó a la democracia estadounidense con los problemas monetarios, y Hamilton no temía solo a las facciones sino también a la inflación. Pero mientras que las disputas de los partidos populistas y partidarios de la emisión de billetes con los magnates de Wall Street eran endémicas en los Estados Unidos durante el siglo XIX. La acusación del inflacionismo se volvió en Europa un argumento eficaz contra las legislaturas democráticas solo en la década de los 20, con consecuencias políticas de largo alcance. La protección social y la interferencia con la moneda no eran simplemente cuestiones análogas sino a menudo idénticas. Desde el establecimiento del patrón oro, la moneda se veía en peligro por una elevación del nivel salarial tanto como por la inflación directa. Ambos fenómenos podrían disminuir las exportaciones y deprimir eventualmente las tasas de cambio. Esta conexión simple entre las dos formas básicas de la intervención se convirtió en el pivote de la política en los años 20. Los partidos preocupados por la seguridad de la moneda protestaban tanto contra los amenazantes déficit presupuestarios como contra las políticas de dinero barato, oponiéndose así a la inflación de tesorería, tanto como a la inflación del crédito, o bien, en términos más prácticos, denunciando las cargas sociales y los salarios elevados, los sindicatos y los partidos laboristas. No importaba la forma sino la esencia. ¿Y quién podría dudar de que los beneficios de desempleo irrestrictos podrían ser tan eficaces para perturbar el balance del presupuesto como una tasa de interés demasiado baja para inflar los precios, y con las mismas consecuencias nefastas para las tasas de cambio? Gladstone había hecho del presupuesto la conciencia de la nación británica. En pueblos menos avanzados, una moneda estable podría tomar el lugar del presupuesto. Pero el resultado era muy similar. Si había necesidad de reducir los salarios o los servicios sociales, las consecuencias de una ausencia de reducción eran inevitablemente fijadas por el mecanismo del mercado. Desde el punto de vista de este análisis, el Gobierno Nacional de Gran Bretaña realizó en 1931, en forma modesta, la misma función que el nuevo trato estadounidense. Eran estos dos movimientos de ajuste de países singulares en la gran transformación. Pero el ejemplo británico tenía la ventaja de estar libre de factores complejos, tales como las luchas civiles o las conversiones ideológicas, de modo que exhibía con mayor claridad los aspectos decisivos. La moneda de Gran Bretaña había estado vacilante desde 1925. El retorno al oro no se vio acompañado de un ajuste correspondiente del nivel de los precios, el que se encontraba claramente por encima de la paridad mundial. Muy pocos estaban conscientes del absurdo camino emprendido conjuntamente por el gobierno y el banco, los partidos y los sindicatos. Snowden, ministro de Hacienda en el primer gobierno laborista 1924, era un adicto al patrón oro como jamás se vio, pero no pudo advertir que al comprometerse a restablecer la libra comprometía a su partido a sostener una baja de los salarios o fracasar miserablemente. 7 años más tarde, los laboristas se vieron obligados, por el propio Snowden, a hacer ambas cosas. Para el otoño de 1931, el drenaje continuo de la depresión se dejaba sentir sobre la libra. El colapso de la huelga general de 1926 había asegurado en vano contra un nuevo incremento del nivel de los salarios.
no impedía un aumento de la carga financiera de los servicios sociales, especialmente a través de los subsidios incondicionales para el desempleo. No había necesidad de una rampa de los banqueros, aunque la rampa estaba allí, para convencer a la nación de la necesidad de una moneda sana y de presupuestos sanos por una parte, de mejores servicios sociales y una moneda depreciada por la otra, ya fuese la depreciación causada por los altos salarios y las declinantes exportaciones o simplemente por el gasto deficitario. En otras palabras, debían reducirse los servicios sociales o la tasa de cambio. En virtud de que los laboristas no podían decidirse por ninguna de las dos cosas, una reducción salarial era contraria a la política sindical, y el abandono del oro se habría considerado como un sacrilegio. Perdieron el poder, y los partidos tradicionales redujeron los servicios sociales y eventualmente abandonaron el oro. Se eliminó el subsidio incondicional para el desempleo, se introdujo una prueba de medios. Al mismo tiempo, las tradiciones políticas del país experimentaban un cambio importante. Se suspendió el sistema bipartidista y no se mostró ninguna precipitación para restablecerlo. 12 años después estaba todavía eclipsado, con todas las señales en contra de un regreso pronto. Sin ninguna pérdida trágica del bienestar o de la libertad, el país había dado un paso decisivo hacia una transformación al suspender el patrón oro. Durante la Segunda Guerra Mundial, esto se vio acompañado por cambios en los métodos del capitalismo liberal. Pero estos cambios no se consideraban permanentes, de modo que no sacaron al país de la zona de peligro. En todos los países importantes de Europa funcionó un mecanismo similar y con efectos muy semejantes. En Austria en 1923, en Bélgica y Francia en 1926, en Alemania en 1931, los partidos laboristas fueron derrotados para salvar a la moneda. Estadistas como Seipel, Franchi, Poincaré o Brunin eliminaron a los laboristas del gobierno, redujeron los servicios sociales y trataron de romper la resistencia de los sindicatos ante los ajustes salariales. Invariablemente, el peligro era para la moneda, y con igual regularidad se echaba la responsabilidad a los salarios inflados y los presupuestos desbalanceados. Tal simplificación no hace justicia a la diversidad de los problemas involucrados que abarcaban casi todos los aspectos de la política económica y financiera, incluidos los del comercio exterior, la agricultura y la industria. Pero entre más de cerca consideramos estas cuestiones, más claro se vuelve que eventualmente la moneda y el presupuesto concentraron las controversias pendientes entre empleadores y empleados, mientras que el resto de la población fluctuaba en su apoyo al uno o al otro de los grupos más prominentes. El llamado experimento Bloom 1936 constituyó otro ejemplo. Los trabajadores estaban en el gobierno, pero a condición de que no se impusiera ningún embargo a las expoliaciones de oro. El nuevo trato francés no tuvo jamás una oportunidad de triunfar, ya que el gobierno estaba atado a la cuestión crucial de la moneda. El caso es fehaciente porque en Francia, como en Inglaterra, una vez que los trabajadores se habían vuelto inocuos, los partidos de clase media renunciaron a la defensa del patrón oro sin mayor escándalo. Estos ejemplos demuestran cuán devastador era el efecto del postulado de la moneda sana sobre las políticas populares. La experiencia estadounidense enseñaba la lección, pero en otra forma. El nuevo trato no podría haberse emprendido sin abandonar el oro, aunque las divisas importaban poco en realidad. Bajo el patrón oro, los líderes del mercado financiero reciben la encomienda de salvaguardar la estabilidad de la tasa de cambio y la salud del crédito interno de los que depende en gran medida el financiamiento gubernamental. La organización bancaria puede obstruir así todo movimiento interno de la esfera económica que le desagrade, por razones buenas o malas. En términos de la política, de la moneda y del crédito, los gobiernos deben escuchar los consejos de los banqueros, los únicos que pueden saber si alguna medida financiera pondría o no en peligro al mercado de capital y los cambios. El hecho de que el proteccionismo social no condujera en este caso a un estancamiento se debió a que los Estados Unidos abandonaron a tiempo el oro. Porque si las ventajas técnicas de este movimiento eran escasas, y las razones dadas por la administración eran muy débiles, como de costumbre, el desarme político de Wall Street fue el resultado de este paso. El mercado financiero gobierna por medio del pánico.
El eclipse de Wall Street en los años 30 salvó a los Estados Unidos de una catástrofe social del tipo continental. Pero solo en los Estados Unidos, con su independencia del comercio mundial y su posición monetaria excesivamente fuerte, era el patrón oro una cuestión de política interna primordialmente. En otros países, el abandono del oro involucraba nada menos que la salida de la economía mundial. Es probable que la única excepción fuese Gran Bretaña, cuya participación en el comercio mundial era tan grande que había podido establecer las modalidades bajo las que debería operar el sistema monetario internacional, desplazando así la carga del patrón oro en gran medida a otros hombros. En países como Alemania, Francia, Bélgica y Austria no existía ninguna de estas condiciones. En ellos, la destrucción de la moneda significaba la separación del mundo exterior y el sacrificio consiguiente de industrias dependientes de las importaciones de materias primas, desorganizando el comercio exterior del que dependía el empleo. Y todo esto sin ninguna posibilidad de forzar un grado similar de depreciación en sus proveedores para evadir así las consecuencias internas de una baja en el valor de la moneda en oro, como lo había hecho Gran Bretaña. Las tasas de cambio eran el brazo muy efectivo de la palanca que estaba presionando al nivel salarial. Antes de que la tasa de cambio planteara el problema, la cuestión salarial incrementaba de ordinario la tensión debajo de la superficie. Pero lo que las leyes del mercado no podían imponer a menudo a los asalariados renuentes, lo realizaba con gran eficacia el mecanismo de las divisas. El indicador monetario ponía a la vista de todos los efectos desfavorables de las políticas sindicales intervencionistas sobre el mecanismo del mercado, cuyas deficiencias inherentes se daban ahora por sentadas, incluido el ciclo económico. En efecto, la naturaleza utópica de una sociedad de mercado no puede ilustrarse mejor que por los absurdos en los que debe involucrar a la comunidad la ficción de las mercancías en relación con la mano de obra. La huelga, esta arma de negociación normal de la acción industrial, se miraba cada vez más frecuentemente como una interrupción caprichosa del trabajo socialmente útil, la que al mismo tiempo disminuía el dividendo social del que deben provenir los salarios en última instancia. Se censuraban las huelgas de solidaridad, mientras que las huelgas generales se consideraban como una amenaza para la existencia de la comunidad. En realidad, las huelgas en los servicios vitales y en los servicios públicos mantenían a los ciudadanos como rehenes, al mismo tiempo que los involucraban en el problema laberíntico de las funciones auténticas de un mercado de mano de obra. Se supone que la mano de obra encuentra su precio en el mercado, siendo antieconómico cualquier otro precio distinto del establecido de ese modo. Mientras que los trabajadores cumplan con esta responsabilidad, se comportarán como un elemento de la oferta de la mercancía llamada mano de obra, y se negarán a vender por debajo del precio que todavía puede pagar el comprador. Esto significa que la obligación principal de los trabajadores es la de estar casi continuamente en huelga, si han de ser consistentes. Esta proposición podría parecer absurda, pero es la única inferencia lógica de la teoría del trabajo como mercancía. Por supuesto, la fuente de la incongruencia de la teoría y la práctica es el hecho de que la mano de obra no es realmente una mercancía, y que si se retuviera la mano de obra solo para determinar su precio exacto, así como se retiene en circunstancias similares un incremento de la oferta de todas las demás mercancías, la sociedad se disolvería muy pronto por falta de sostén. Resulta notable que esta consideración se mencione en muy escasas ocasiones, si acaso, a veces en la discusión del problema de la huelga por parte de los economistas liberales. Volvamos a la realidad. El método de la huelga para la fijación de los salarios sería desastroso en cualquier tipo de sociedad, ya no digamos la nuestra, que se enorgullece de su racionalidad utilitaria. En realidad, el trabajador no tiene seguridad en su empleo bajo un sistema de empresa privada, una circunstancia que involucraba grave deterioro para su posición. Añádase a esto la amenaza del desempleo masivo, y la función de los sindicatos se volverá moral y culturalmente vital para el mantenimiento de niveles mínimos para la mayoría del pueblo. Pero es claro que cualquier método de intervención que ofrezca protección a los trabajadores obstruirá el mecanismo del mercado autorregulado, y eventualmente disminuirá el fondo mismo de bienes de consumo que los provee de salarios. Los problemas básicos de la sociedad de mercado reaparecieron por una necesidad inherente. El intervencionismo y la moneda,
que se convirtieron en el centro de la política en los años 20. El liberalismo económico y el intervencionismo socialista dependían de las respuestas diferentes que se dieran a estas dos cuestiones. El liberalismo económico hizo un esfuerzo supremo para restablecer la autorregulación del sistema, eliminando todas las políticas intervencionistas que interfirieran con la libertad de los mercados de tierra, mano de obra y dinero. Trataba de resolver, en una emergencia, el problema secular involucrado en los tres principios fundamentales del libre comercio: un mercado de mano de obra libre y un patrón oro que funcionara libremente. Se convirtió, en efecto, en la punta de lanza de un esfuerzo heroico por restablecer el comercio mundial, eliminar todos los obstáculos evitables de la movilidad de la mano de obra, y reconstruir las tasas de cambio estables. Este último objetivo tenía precedencia sobre los demás. Porque si no se restablecía la confianza en las monedas, no podría funcionar el mecanismo del mercado, en cuyo caso era ilusorio esperar que los gobiernos se abstuvieran de proteger la vida de su pueblo por todos los medios a su alcance. Estos medios eran, primordialmente, los aranceles y las leyes sociales destinadas a asegurar la alimentación y el empleo, precisamente el tipo de intervención que hacía inoperante un sistema autorregulado. Había otra razón, más inmediata, para ubicar en el lugar preponderante al sistema monetario internacional, frente a los mercados desorganizados y los cambios inestables. El crédito internacional estaba desempeñando un papel cada vez más fundamental. Antes de la Gran Guerra, los movimientos internacionales del capital, fuera de los conectados con las inversiones a largo plazo, solo ayudaban a mantener la liquidez de la balanza de pagos, pero estaban estrictamente limitados, incluso en esta función, por consideraciones económicas. Solo se otorgaba crédito a quienes se consideraban dignos de confianza por razones comerciales. Ahora se invertía la posición. Se habían creado deudas por razones políticas tales como las reparaciones, y se otorgaban préstamos por razones semipolíticas, a fin de posibilitar los pagos de reparaciones. Pero también se otorgaban por razones de la política económica, a fin de estabilizar los precios mundiales o restablecer el patrón oro. La parte relativamente sana de la economía mundial estaba utilizando el mecanismo del crédito para salvar las brechas existentes en las partes relativamente desorganizadas de esa economía, independientemente de las condiciones de la producción y el comercio. En varios países se equilibraban artificialmente las balanzas de pagos, los presupuestos, los intercambios, con el auxilio de un mecanismo de crédito internacional supuestamente todopoderoso. Este mecanismo se basaba en la expectativa de un retorno a las tasas de cambio estables, lo que de nuevo era sinónimo de un retorno al oro. Una banda elástica de fuerza sorprendente ayudaba a mantener la apariencia de unidad en un sistema económico en disolución, pero que la banda soportara la tensión dependía de un retorno oportuno al oro. El logro de Ginebra fue notable en sí mismo. Si el objetivo no hubiese sido intrínsecamente imposible, seguramente se habría alcanzado, ya que el esfuerzo era inteligente, sostenido y decidido. Tal como estaban las cosas, es probable que ninguna intervención haya sido tan desastrosa en sus resultados como la de Ginebra. Justo porque siempre parecía ser casi exitosa, tal intervención agravó enormemente los efectos del fracaso final. Entre 1923, cuando el marco alemán se vio pulverizado en cuestión de meses, y el inicio de 1930, cuando todas las monedas importantes del mundo se basaban en el oro, Ginebra usó el mecanismo del crédito internacional para desplazar la carga de las economías incompletamente estabilizadas de Europa Oriental, primero a los hombros de los occidentales victoriosos, luego a los hombros más anchos aún de los Estados Unidos. 116. El colapso se produjo en los Estados Unidos, en el curso del ciclo económico habitual, pero para ese momento ya se había enredado la economía del planeta en la red financiera creada por Ginebra y la banca anglosajona. Pero más aún estaba involucrado. Durante los años 20, de acuerdo con Ginebra, las cuestiones de la organización social debían subordinarse por entero a las necesidades del restablecimiento de la moneda. La deflación era la necesidad primaria. Las instituciones nacionales debían ajustarse como mejor pudieran. Por el momento debía posponerse incluso el restablecimiento de los mercados internos libres y del Estado liberal. Porque como dijera la delegación del oro, la deflación no había podido,
afectar a ciertas clases de bienes y servicios, de modo que no pudo generar un nuevo equilibrio estable. Los gobiernos debieron intervenir para reducir los precios de los artículos monopólicos, reducir las tarifas salariales acordadas y bajar las rentas. El ideal deflacionista llegó a ser una economía libre bajo un gobierno fuerte, pero mientras que la frase sobre el gobierno significaba lo que decía, poderes de emergencia y suspensión de libertades públicas, la economía libre significaba en la práctica lo opuesto de lo que decía, a saber, precios y salarios ajustados por el gobierno, aunque el ajuste se hacía con el propósito expreso de restaurar la libertad de los cambios y los mercados internos libres. La primacía de los cambios involucraba un sacrificio no menor que el de los mercados libres y los gobiernos libres, los dos pilares del capitalismo liberal. Ginebra representaba así un cambio de objetivo, pero no un cambio de métodos. Mientras que los gobiernos inflacionarios condenados por Ginebra subordinaban la estabilidad de la moneda a la estabilidad de los ingresos y el empleo, los gobiernos deflacionarios llevados al poder por Ginebra usaban un número no menor de intervenciones para subordinar la estabilidad de los ingresos y el empleo a la estabilidad de la moneda. En 1932, el reporte de la Delegación del Oro de la Liga de las Naciones declaraba que con el retorno de la incertidumbre de los cambios se había eliminado el principal logro monetario del último decenio. Lo que no decía el reporte era que en el curso de estos vanos esfuerzos deflacionarios, no se habían restablecido los mercados libres, aunque se habían sacrificado los gobiernos libres. Aunque se oponían en teoría al intervencionismo y a la inflación por igual, los liberales económicos habían escogido entre los dos, colocando el ideal de la moneda sana por encima del de la no intervención. Así seguían la lógica inherente de una economía autorregulada. Pero tal curso de acción tendía a difundir la crisis, imponía a las finanzas la tensión insoportable de masivas dislocaciones económicas, y aumentaba los déficits de las diversas economías nacionales hasta el punto en que se volvió inevitable una destrucción de los vestigios de la división internacional del trabajo. La obstinación con que los liberales económicos habían apoyado al intervencionismo autoritario durante un decenio crítico, al servicio de las políticas deflacionarias, solo condujo a un debilitamiento decisivo de las fuerzas democráticas que de otro modo podrían haber evitado la catástrofe fascista. Gran Bretaña y los Estados Unidos, amos y no sirvientes de la moneda, abandonaron el oro a tiempo para escapar de este peligro. El socialismo es esencialmente la tendencia inherente en una civilización industrial a trascender al mercado autorregulado subordinándolo conscientemente a una sociedad democrática. Es la solución natural para los trabajadores industriales que no ven ninguna razón para que la producción no sea regulada directamente y para que los mercados no sean más que un aspecto útil pero subordinado de una sociedad libre. Desde el punto de vista de la comunidad en conjunto, el socialismo es solo la continuación del esfuerzo por hacer de la sociedad una relación distintamente humana de personas que en Europa occidental se asociaba siempre a las tradiciones cristianas. Desde el punto de vista del sistema económico, es por el contrario un alejamiento radical del pasado inmediato, en la medida en que rompe con el intento de hacer de las ganancias monetarias privadas el incentivo general para las actividades productivas, y no reconoce el derecho de los individuos privados a disponer de los principales instrumentos de la producción. Es por ello, en última instancia, que la reforma de la economía capitalista por los partidos socialistas resulta difícil aunque estén decididos a no interferir con el sistema de propiedad. Porque la mera posibilidad de que decidieran hacerlo mina el tipo de confianza que en la economía liberal es vital, a saber, una confianza absoluta en la continuidad de los títulos de propiedad. Mientras que el contenido efectivo de los derechos de propiedad podría experimentar una redefinición a manos de la legislación. La seguridad de una continuidad formal resulta esencial para el funcionamiento del sistema de mercado. Desde la Gran Guerra han ocurrido dos cambios que afectan la posición del socialismo. Primero, el sistema de mercado perdió su contabilidad hasta el punto del colapso casi total, una deficiencia que no habían esperado ni siquiera sus críticos. Segundo, en Rusia se estableció una economía socialista, lo que representa un alejamiento enteramente nuevo. Aunque las condiciones bajo las cuales ocurrió esta aventura la hacían inaplicable a los países occidentales, la existencia misma de la Rusia soviética era una influencia decisiva.
Es cierto que Rusia había optado por el socialismo en ausencia de industrias, una población alfabeta y tradiciones democráticas, todas ellas condiciones necesarias para el socialismo de acuerdo con las ideas occidentales. Estas diferencias volvían inaplicables en otras partes sus métodos y soluciones, pero no impedían que el socialismo se convirtiera en una inspiración. En el continente, los partidos laboristas habían tenido siempre una perspectiva socialista, y en efecto toda reforma que quisieran hacer era sospechosa de servir a objetivos socialistas. En épocas tranquilas, tal sospecha habría sido injustificada. Los partidos socialistas de la clase obrera estaban comprometidos en conjunto con la reforma del capitalismo, no con su derrocamiento revolucionario. Pero la posición era diferente en una emergencia. Entonces, si los métodos normales eran insuficientes, se experimentaría con métodos anormales, y con un partido obrero podrían involucrar tales métodos una falta de respeto a los derechos de propiedad. Bajo la tensión del peligro inminente, los partidos obreros podrían irse a la huelga en demanda de medidas socialistas o que por lo menos parecían serlo a los ojos de los partidarios acérrimos de la empresa privada. Y la mera sugerencia bastaría para llevar los mercados a la confusión e iniciar un pánico universal. Bajo estas condiciones, el conflicto rutinario de los intereses de empleadores y empleados adoptó un carácter ominoso mientras que una divergencia de los intereses económicos terminaría normalmente en un compromiso. La separación de la esfera económica y la esfera política de la sociedad tendía a invertir tales choques de graves consecuencias para la comunidad. Los empleadores eran los propietarios de fábricas y minas, y por ende directamente responsables de la producción en la sociedad, aparte de su interés personal en los beneficios. En principio, tendrían el apoyo de todos en su esfuerzo por mantener a la industria en marcha. Por otra parte, los empleados representaban a gran parte de la sociedad. Sus intereses coincidían también en medida importante con los de la comunidad en conjunto. Constituían la única clase disponible para la protección de los intereses de los consumidores, de los ciudadanos, de los seres humanos como tales, y su número les daría una preponderancia en la esfera política bajo el sufragio universal. Sin embargo, la legislatura tenía, como la industria, ciertas funciones formales por desempeñar en la sociedad. Sus miembros debían formar la voluntad comunal, orientar la política pública, elaborar los programas internos y externos a largo plazo. Ninguna sociedad compleja podría operar sin el funcionamiento de organismos legislativos y ejecutivos de tipo político. Un choque de intereses grupales que conduzca a la paralización de los órganos de la industria o el Estado, cualesquiera de ellos o ambos, constituía un peligro inmediato para la sociedad. Pero esto era precisamente lo que ocurría en los años 20. Los trabajadores se atrincheraron en el Parlamento, donde su número les daba un peso. Los capitalistas hacían de la industria una fortaleza para dominar desde allí al país. Los organismos populares contestaron con una intervención despiadada en los negocios, pasando por alto las necesidades de la forma dada de la industria. Los capitanes de industria estaban subvirtiendo a la población, de la lealtad a sus propios gobernantes libremente elegidos, a ellos mismos, mientras que los organismos democráticos declaraban la guerra al sistema industrial del que dependía la subsistencia de todos. Eventualmente, llegaría el momento en que el sistema económico y el sistema político se vieran amenazados por la parálisis completa. El temor se apoderaría de la gente, y el liderazgo sería otorgado a quienes ofrecieran una salida fácil, cualquiera que fuese el precio final. La situación estaba madura para la solución fascista. 20. La historia en el momento del cambio social. Si alguna vez hubo un movimiento político que respondiera a las necesidades de una situación objetiva y no el resultado de causas fortuitas, tal fue el fascismo. Al mismo tiempo, era evidente el carácter degenerativo de la solución fascista. Ofrecía un escape a un estancamiento institucional que era esencialmente similar en gran número de países, pero si se aplicara el remedio produciría por todas partes la enfermedad hasta llegar a la muerte. Esta es la forma como perecen las civilizaciones. La solución fascista del impasse alcanzado por el capitalismo liberal puede describirse como una reforma de la economía de mercado lograda al precio de la extirpación de todas las instituciones democráticas, en el campo industrial y en el campo político por igual.
El sistema económico que estaba en peligro de destrucción se fortalecería de ese modo, mientras que la gente misma era sometida a una reeducación destinada a desnaturalizar al individuo y volverlo incapaz de funcionar como la unidad responsable del organismo político. 117. Esta reeducación, que incluía las creencias de una religión política que negaba la idea de la hermandad del hombre en todas sus formas, se logró mediante un acto de conversión masiva impuesta a los recalcitrantes mediante los métodos científicos de la tortura. La aparición de tal movimiento en los países industriales del globo, e incluso en varios países ligeramente industrializados, no debiera haberse imputado jamás a causas locales, a mentalidades nacionales o a antecedentes históricos, como lo hicieran tan consistentemente los contemporáneos. El fascismo tenía tan poco que ver con la Gran Guerra como con el Tratado de Versalles, con el militarismo yanqui, como con el temperamento italiano. El movimiento apareció en países derrotados como Bulgaria y en países victoriosos como Yugoslavia, en países de temperamento norteño como Finlandia y Noruega y en países de temperamento sureño como Italia y España, en países de raza aria, como Inglaterra, Irlanda o Bélgica, y en países de otras razas como Japón, Hungría o Palestina, en países de tradiciones católicas como Portugal y de tradiciones protestantes como Holanda, en comunidades militarizadas como Prusia y civiles como Austria, en culturas antiguas como Francia y en culturas nuevas como los Estados Unidos y los países latinoamericanos. En efecto, no hubo ningún tipo de antecedente, religioso, cultural o de tradición nacional, que hiciera inmune a un país contra el fascismo, una vez que se daban las condiciones necesarias para su surgimiento. Además, había una clara falta de relación entre su fuerza material y numérica y su eficacia política. El término mismo de movimiento era engañoso por cuanto implicaba alguna clase de conscripción o de participación personal de gran número de personas. Si algo caracterizó al fascismo, fue su independencia de tales manifestaciones populares. Aunque de ordinario buscaba un seguimiento masivo, su fuerza potencial no se medía por el número de sus partidarios sino por la influencia de las personas de alta posición que apoyaban a los líderes fascistas y cuya influencia en la comunidad podía darse por descontada, para protegerlos de las consecuencias de una revuelta abortada, eliminando así los riesgos de la revolución. Un país que se aproximaba a la fase fascista exhibía ciertos síntomas entre los que no se contaba necesariamente la existencia de un movimiento fascista propiamente dicho. Otros signos por lo menos igualmente importantes eran la difusión de filosofías irracionales, la estética racista, la demagogia anticapitalista, las posiciones monetarias heterodoxas, la crítica al sistema de partidos, el descrédito generalizado del régimen, o cualquiera que fuese el nombre dado al arreglo democrático existente. En Austria, la llamada filosofía universalista de Othmar Spenn, en Alemania, la poesía de Stephen George y el romanticismo cosmogónico de Ludwig Klages, en Inglaterra, el vitalismo erótico de D. H. Lawrence, en Francia, el culto al mito político de George Sorel, se contaban entre sus predecesores muy diversos. Hitler fue eventualmente llevado al poder por la camarilla feudal que rodeaba al presidente Hindenburg, así como Mussolini y Primo de Rivera fueron llevados al poder por sus respectivos soberanos. Pero Hitler tenía un vasto movimiento detrás de él, Mussolini tenía uno pequeño, Primo de Rivera no tenía ninguno. En ningún caso se realizó una revolución efectiva contra la autoridad constituida. Las tácticas fascistas eran invariablemente las de una rebelión ficticia armada con la aprobación tácita de las autoridades que pretendían haber sido sometidas por la fuerza. Estos son los grandes lineamientos de una situación compleja en la que tendrían que caber figuras tan diversas como el demagogo católico individualista del Detroit industrial, el rey del pescado, en la atrasada Luisiana, los conspiradores del ejército japonés y los saboteadores ucranianos antisoviéticos. El fascismo fue una posibilidad política siempre dada, una reacción emocional casi instantánea en cada comunidad industrial desde los años 30. Podríamos llamarlo una movida, mejor que un movimiento, para indicar la naturaleza impersonal de la crisis cuyos síntomas eran frecuentemente vagos y ambiguos. La gente no estaba segura a menudo de si un discurso o un drama políticos, un sermón o un desfile público, una metafísica o una moda artística, un poema o el programa de un partido, era fascista o no.
No había criterios aceptados del fascismo, ni poseía creencias convencionales. Pero un aspecto significativo de todas sus formas organizadas fue la forma abrupta como aparecían y desaparecían de nuevo, solo para surgir con violencia tras un periodo indefinido de latencia. Todo esto encaja en el cuadro de una fuerza social que crece y se desvanece de acuerdo con la situación objetiva. Lo que llamamos de modo resumido una situación fascista, no era más que la ocasión típica de las victorias fascistas fáciles y completas. De pronto se derrumbarían las tremendas organizaciones industriales y políticas de los trabajadores y otros devotos partidarios de la libertad constitucional. Y minúsculas fuerzas fascistas lo irían a un lado lo que hasta entonces parecía la fuerza incontrastable de gobiernos, partidos y sindicatos democráticos. Si una situación revolucionaria se caracteriza por la desintegración psicológica y moral de todas las fuerzas de resistencia, hasta el punto en que un puñado de rebeldes mal armados puede destruir los bastiones supuestamente inexpugnables de la reacción, la situación fascista era su paralelo absoluto, excepto que aquí los baluartes de la democracia y las libertades constitucionales fueron barridos y sus defensas fracasaron en la misma forma espectacular. En Prusia, en julio de 1932, el gobierno legal de los socialdemócratas, atrincherado en el sitio del poder legítimo, capituló ante la mera amenaza de la violencia anticonstitucional por parte de Herr von Papen. Unos 6 meses más tarde, Hitler tomaba pacíficamente las más altas posiciones del poder, y de inmediato lanzó un ataque revolucionario de destrucción total contra las instituciones de la República de Weimar y los partidos constitucionales. Imaginar que fue la fuerza del movimiento lo que creó situaciones como estas, y no ver que fue la situación la que en este caso dio origen al movimiento, es pasar por alto la lección más prominente de los últimos decenios. El fascismo, como el socialismo, se arraigaba en una sociedad de mercado que se negaba a funcionar. Por lo tanto, era de alcance mundial, de aplicación universal. Las controversias trascendían la esfera económica y revelaban una transformación general, distintamente social. Irradiaba hacia casi todos los campos de la actividad humana, ya fuese política o económica, cultural, filosófica, artística o religiosa. Y hasta cierto punto se mezclaba con tendencias locales y particulares. No se puede entender la historia del periodo si no distinguimos entre el movimiento fascista subyacente y las tendencias efímeras con las que se fusionó en diferentes países. En la Europa de los años 20, dos de tales tendencias figuraban prominentemente y ocultaban al patrón del fascismo, más débil pero mucho más comprensivo, la contrarrevolución y el revisionismo nacional. Su punto de partida inmediato fue el de los tratados y las revoluciones de la posguerra. Aunque estrictamente condicionados y limitados a sus objetivos específicos, se confundían fácilmente con el fascismo. Las contrarrevoluciones eran el retroceso habitual del péndulo político hacia un estado de cosas que había sido violentamente perturbado. Tales movimientos han sido típicos en Europa por lo menos desde la Mancomunidad inglesa, y han tenido una conexión limitada con los procesos sociales de su época. En los años 20 surgieron numerosas situaciones de esta clase, ya que los levantamientos que destruyeron a más de una docena de tronos en Europa central y oriental se debieron en parte a la estela de la derrota, no al avance de la democracia. La tarea de la contrarrevolución era principalmente política y correspondía como cosa natural a las clases y los grupos despojados, tales como las dinastías, las aristocracias, las iglesias, las industrias pesadas y los partidos afiliados a ellos. Las alianzas y los choques de conservadores y fascistas durante este periodo se referían principalmente a la parte que debería corresponder a los fascistas en la empresa contrarrevolucionaria. Ahora bien, el fascismo era una tendencia revolucionaria dirigida contra el conservadurismo tanto como contra la fuerza revolucionaria rival del socialismo. Ello no impedía que los fascistas buscaran el poder en el campo político ofreciendo sus servicios a la contrarrevolución. Por el contrario, basaban su ascendiente principalmente en la alegada impotencia del conservadurismo para realizar esa tarea, inevitable si se quería destruir al socialismo. Naturalmente, los conservadores trataban de monopolizar los horrores de la contrarrevolución, y en efecto la realizaban solos, como ocurrió en Alemania. Privaban a los partidos de la clase trabajadora de influencia y poder,
sin ceder ante los nazis. También en Austria, los socialistas cristianos, un partido conservador, desarmó en gran medida a los trabajadores 1927 sin hacer ninguna concesión a la revolución de la derecha. Aun cuando era inevitable la participación fascista en la contrarrevolución, se establecieron gobiernos fuertes que relegaron el fascismo al limbo. Esto ocurrió en Estonia en 1929, en Finlandia en 1932, en Latvia en 1934. Los regímenes pseudoliberales rompieron el poder del fascismo por el momento, en Hungría en 1922 y en Bulgaria en 1926. Solo en Italia no pudieron los conservadores restablecer la disciplina del trabajo en la industria sin dar a los fascistas una oportunidad de ganar el poder. En los países militarmente derrotados, pero también en la, psicológicamente, derrotada Italia, el problema nacional pesaba mucho. Aquí surgía una tarea cuya severidad no podía negarse. Más profunda que todas las demás cuestiones era el desarme permanente de los países derrotados, en un mundo donde la única organización existente de derecho internacional, orden internacional y paz internacional descansaba en la balanza del poder. Varios países se habían quedado indefensos sin ninguna idea de la clase de sistema que reemplazaría al antiguo. La Liga de las Naciones representaba, en el mejor de los casos, un sistema mejorado de balance de poder, pero no alcanzaba siquiera el nivel del antiguo Concierto de Europa, ya que ahora faltaba el requisito de una difusión general del poder. El naciente movimiento fascista se puso casi en todas partes al servicio de la cuestión nacional. No habría podido sobrevivir sin este trabajo de reparación. Pero el movimiento fascista usaba esta cuestión solo como un peldaño. En otras ocasiones tocó la nota pacifista y aislacionista. En Inglaterra y los Estados Unidos se alió al apaciguamiento. En Austria, el Eimer cooperó con diversos pacifistas católicos, y el fascismo católico era antinacionalista en principio. Huey Long no necesitó conflictos fronterizos con Mississippi o Texas para lanzar su movimiento fascista desde Baton Rouge. Movimientos similares en Holanda y Noruega eran no nacionalistas hasta el punto de la traición. Quisling pudo haber sido un nombre para un buen fascista, pero no para un buen patriota. En su lucha por el poder político, el fascismo está en entera libertad para usar o dejar de usar las cuestiones locales. Su objetivo trasciende al marco político y económico, es social. Pone una religión política al servicio de un proceso degenerativo. En su ascenso excluye solo muy pocas emociones de su orquesta, pero una vez victorioso excluye del vagón principal a todos, para solo dejar un grupo muy pequeño de motivaciones, aunque de nuevo muy características. Si no distinguimos claramente entre esta pseudo-intolerancia en el camino al poder y la intolerancia genuina una vez en el poder, no podremos entender la diferencia sutil pero decisiva existente entre el nacionalismo falso de algunos movimientos fascistas durante la Revolución y el no nacionalismo específicamente imperialista que desarrollaron, después de la Revolución, 118. Mientras que los conservadores lograban por regla general el triunfo de las contrarrevoluciones internas por sí solos, raras veces podían poner en la mesa de las discusiones el problema nacional internacional de sus países. Browning sostenía en 1940 que él había resuelto el problema de las reparaciones y el desarme alemanes antes de que la camarilla de Hindenburg decidiera sacarlo del poder y entregar a los nazis porque no querían otorgarle los honores. 119. Parecería irrelevante que esto haya sido cierto o no, en un sentido muy limitado, porque la cuestión de la igualdad de posición de Alemania no se restringía a un desarme técnico, como implicaba Browning, sino que incluía la cuestión igualmente vital de la desmilitarización. Tampoco podía pasarse por alto la fuerza que obtenía la diplomacia alemana de la existencia de masas nazis que habían jurado lealtad a las políticas nacionalistas radicales. Los eventos probaron concluyentemente que la igualdad de la posición de Alemania no podría haberse alcanzado sin un viraje revolucionario, y es bajo esta luz que se vuelve evidente la terrible responsabilidad del nazismo que metió a una Alemania libre e igual a una carrera de crímenes. Tanto en Alemania como en Italia, el fascismo pudo tomar el poder solo porque pudo utilizar la palanca de las cuestiones nacionales insolutas, mientras que en Francia y en Gran Bretaña se veía decisivamente debilitado por su antipatriotismo.
El espíritu de sometimiento a una potencia extranjera fue un activo para el fascismo solo en países pequeños y naturalmente dependientes. Como vemos, solo por accidente se conectó el fascismo europeo con tendencias nacionales y contrarrevolucionarias en los años 20. Fue un caso de simbiosis entre movimientos de origen independiente que se reforzaban recíprocamente y creaban la impresión de una semejanza esencial, cuando en realidad no tenían relación alguna. En realidad, el papel desempeñado por el fascismo estaba determinado por un solo factor, la condición del sistema de mercado. Durante el periodo de 1917 a 1923, los gobiernos buscaron ocasionalmente el auxilio fascista para ayudar a restaurar la ley y el orden. No se necesitaba más para echar a andar el sistema de mercado. El fascismo seguía sin desarrollarse. En el periodo de 1924 a 1929, cuando la restauración del sistema de mercado parecía asegurada, el fascismo se desvaneció por completo como una fuerza política. Después de 1930, la economía de mercado se encontraba en una crisis general. Al cabo de pocos años, el fascismo era un poder mundial. El primer periodo, de 1917 a 1923, produjo poco más que el término. En varios países europeos, como Finlandia, Lituania, Estonia, Latvia, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría, habían ocurrido revoluciones agrarias o socialistas, mientras que en otros, tales como Italia, Alemania y Austria, había ganado influencia política la clase trabajadora industrial. Eventualmente, las contrarrevoluciones restablecieron el balance del poder interno. En la mayoría de los países, los campesinos se volvieron contra los trabajadores urbanos. En algunos países, los movimientos fascistas fueron iniciados por oficiales y gente de alto rango, quienes señalaron el camino al campesinado. En otros, como en Italia, los desempleados y la pequeña burguesía formaron tropas fascistas. En ninguna parte se discutía algo más que la ley y el orden, o se planteaba alguna reforma radical. En otras palabras, no había ninguna señal evidente de una revolución fascista. Estos movimientos eran fascistas solo en la forma, es decir, solo en la medida en que algunas bandas civiles, los llamados elementos irresponsables, recurrían a la fuerza y a la violencia con la connivencia de personas dotadas de autoridad. La filosofía antidemocrática del fascismo ya había nacido, pero no era todavía un factor político. Trotsky presentó un informe voluminoso sobre la situación existente en Italia en vísperas del Segundo Congreso del Comintern, en 1920, pero ni siquiera mencionó al fascismo, aunque los fasci ya existían desde tiempo atrás. Debieron transcurrir otros 10 años o más, antes de que el fascismo italiano, establecido en el gobierno del país desde largo tiempo atrás, desarrollara algo parecido a un sistema social distintivo. En 1924 y después, Europa y los Estados Unidos fueron escenario de un auge ruidoso que eliminaba toda preocupación por la solidez del sistema de mercado. Se proclamó la restauración del capitalismo. Tanto el bolchevismo como el fascismo fueron liquidados, excepto en las regiones periféricas. El Comintern declaró que la consolidación del capitalismo era un hecho. Mussolini elogió al capitalismo liberal. Todos los países importantes estaban en ascenso, excepto la Gran Bretaña. Los Estados Unidos disfrutaban una prosperidad legendaria, y al continente le iba casi tan bien. El putsch de Hitler había sido aplastado, Francia había evacuado el Ruhr, el Reichstag se restableció como por un milagro, el plan Daves había sacado la política de las reparaciones, Locarno estaba muy distante, y Alemania iniciaba un auge de 7 años. Antes de la terminación de 1926, el patrón oro reinaba de nuevo, desde Moscú hasta Lisboa. Fue en el tercer periodo, después de 1929, que se hizo evidente la verdadera significación del fascismo. Era evidente el estancamiento del sistema de mercado. Hasta entonces, el fascismo había sido poco más que un aspecto del gobierno autoritario de Italia, el que por lo demás difería poco de los gobiernos más tradicionales. Ahora surgía como una solución alternativa para el problema de una sociedad industrial. Alemania tomó la delantera en una revolución de alcance europeo,
y el alineamiento fascista proveía a su lucha por el poder de una dinámica que pronto abarcaría 5 continentes. La historia estaba en proceso de un cambio social. Un evento adventicio, pero en modo alguno accidental, inició la destrucción del sistema internacional. Un hundimiento de Wall Street alcanzó dimensiones enormes y se vio seguido por la decisión británica de abandonar el oro y, 2 años después, por un movimiento similar en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, dejó de reunirse la Conferencia del Desarme, y Alemania dejó la Liga de las Naciones en 1934. Estos eventos simbólicos iniciaron una época de cambio espectacular en la organización del mundo. 3 potencias, Japón, Alemania e Italia, se rebelaron contra el statu quo y sabotearon las vacilantes instituciones de la paz. Al mismo tiempo, la organización efectiva de la economía mundial se negaba a funcionar. El patrón oro fue puesto fuera de acción por sus creadores anglosajones, por lo menos temporalmente. Las deudas externas eran repudiadas bajo el disfraz de la mora. Los mercados de capital y el comercio mundial se derrumbaban. El sistema político y el sistema económico del planeta se desintegraban conjuntamente. Dentro de las naciones mismas, el cambio no era menos profundo. Los sistemas bipartidistas fueron reemplazados por gobiernos unipartidistas, a veces por gobiernos nacionales. Sin embargo, las semejanzas externas entre los países dictatoriales y los países que conservaban una opinión pública democrática solo servían para poner de relieve la importancia superlativa de las instituciones libres de discusión y decisión. Rusia viró hacia el socialismo bajo formas dictatoriales. Desapareció el capitalismo liberal en los países que se preparaban para la guerra, como Alemania, Japón e Italia, y en menor medida también en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. Pero los regímenes emergentes del fascismo, el socialismo y el nuevo trato solo se asemejaban por el hecho de que descartaban los principios del laissez-faire. Mientras que la historia era colocada así en su curso por un evento externo a todos, las naciones singulares reaccionaban al desafío de acuerdo con sus propias condiciones. Algunas sentían aversión por el cambio, otras se esforzaron al máximo para afrontarlo cuando llegó, algunas más eran indiferentes. También buscaban soluciones en diversas direcciones. Pero desde el punto de vista de la economía del mercado, estas soluciones a menudo radicalmente diferentes solo representaban alternativas dadas. Entre quienes estaban decididos a utilizar una dislocación general para promover sus propios intereses se encontraba un grupo de potencias insatisfechas para quienes la desaparición del sistema del balance de poder, incluso en su forma debilitada de la Liga, parecía ofrecer una rara oportunidad. Alemania estaba ahora deseosa de apresurar la caída de la economía mundial tradicional, que todavía daba un asiento al orden internacional, y previendo el colapso de tal economía se adelantó a sus oponentes. Deliberadamente se alejó del sistema internacional del capital, las mercancías y la moneda, a fin de reducir la influencia del mundo exterior sobre ella cuando considerara conveniente repudiar sus obligaciones políticas. Promovió la autarquía económica para asegurar la libertad requerida por sus planes de largo alcance. Despilfarró sus reservas de oro, destruyó su crédito externo mediante el repudio gratuito de sus obligaciones, e incluso borró el saldo favorable de la balanza comercial. Sin dificultad camufló sus verdaderas intenciones, ya que ni Wall Street, ni la City de Londres, ni Ginebra, sospechaban que los nazis estaban apostando en realidad a la disolución final de la economía del siglo XIX. Sir John Salmon y Montagu Noomen creían firmemente que Schacht restablecería eventualmente la economía ortodoxa en Alemania, la que estaba actuando bajo presión y retornaría a la senda correcta si se le asistía financieramente. Ilusiones como esta sobrevivieron en Downing Street hasta la época de Múnich y después. Mientras que Alemania se vio así grandemente asistida en sus planes conspiradores por su capacidad para ajustarse a la disolución del sistema tradicional, Gran Bretaña se vio severamente afectada por su adhesión a ese sistema. Aunque Inglaterra había abandonado temporalmente el oro, su economía y sus finanzas siguieron basándose en los principios de las tasas de cambio estables y la moneda sana. De aquí surgían las limitaciones que afrontaba en lo referente al rearme. Así como la autarquía alemana era un resultado de consideraciones militares y políticas derivadas de su intención de impedir una transformación general,
La estrategia y la política exterior de Gran Bretaña estaban restringidas por su perspectiva financiera conservadora. La estrategia de la guerra limitada reflejaba la visión de un emporio isleño, que se considera seguro mientras que su marina sea suficientemente fuerte para asegurar los abastos que su moneda sana pueda comprar en los 7 mares. Hitler se encontraba ya en el poder en 1933, cuando Duff Cooper, un obstinado, defendía los recortes del presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas en 1932, en vista de la quiebra nacional, que entonces se consideraba un peligro mayor aún que el de un servicio ineficiente de la guerra. Más de 3 años después, Lord Halifax sostenía que la paz podría lograrse mediante el ajuste económico y que no habría ninguna interferencia con el comercio, ya que tal cosa dificultaría más tales ajustes. En el mismo año de Múnich, Halifax y Chamberlain formulaban todavía la política británica en términos de balas de plata y de los tradicionales préstamos estadounidenses para Alemania. En efecto, incluso después de que Hitler había cruzado el Rubicón y había ocupado Praga, Lord Salmon aprobaba en la Cámara de los Comunes la participación de Montagu Norman en la entrega de las reservas de oro checoslovacas a Hitler. Simon estaba convencido de que la integridad del patrón oro, a cuya restauración dedicaba sus esfuerzos de estadista, superaba todas las demás consideraciones. Los contemporáneos creían que la acción de Salmon era el resultado de una política decidida de apaciguamiento. En realidad, era un homenaje al espíritu del patrón oro, que continuaba gobernando la perspectiva de los hombres prominentes en la City de Londres en las cuestiones estratégicas y políticas. En la misma semana del estallamiento de la guerra, el Ministerio de Relaciones Exteriores, respondiendo a una comunicación verbal de Hitler a Chamberlain, formulaba la política británica en términos de los préstamos estadounidenses tradicionales para Alemania. 120. La falta de preparación militar de Inglaterra se debía sobre todo a su adhesión a la economía del patrón oro. Al principio, Alemania cosechó las ventajas de quienes matan al condenado a muerte. Su delantera duró mientras que la liquidación del sistema obsoleto del siglo XIX se lo permitió. La destrucción del capitalismo liberal, del patrón oro y de las soberanías absolutas fue el resultado accidental de sus excursiones de pillaje. Al ajustarse a un aislamiento buscado por ella misma, y más tarde, en el curso de sus expediciones de traficante de esclavos, elaboró soluciones tentativas para algunos de los problemas de la transformación. Pero su mayor activo político residía en su capacidad para forzar a los países del mundo a alinearse en contra del bolchevismo. Se convirtió en el principal beneficiario de la transformación tomando la delantera en la solución al problema de la economía de mercado que durante largo tiempo pareció contar con el apoyo incondicional de las clases propietarias, y en efecto no siempre solo de tales clases. Bajo el supuesto liberal y marxista de la primacía de los intereses clasistas económicos, Hitler no podía dejar de ganar. Pero la unidad social de la nación resultó más relevante aún que la unidad económica clasista a largo plazo. El ascenso de Rusia se ligaba también a su papel en la transformación. Entre 1917 y 1929, el temor al bolchevismo no era más que el temor al desorden que podría obstruir fatalmente la restauración de una economía de mercado que solo podría funcionar en una atmósfera de confianza sin reservas. En el decenio siguiente, el socialismo se convirtió en una realidad en Rusia. La colectivización de las granjas significaba la sustitución de la economía de mercado por los métodos cooperativos en lo referente al decisivo factor de la tierra. Rusia, que había sido solo un sitio de la agitación revolucionaria dirigida al mundo capitalista, surgía ahora como el representante de un sistema nuevo que pudiera reemplazar a la economía de mercado. No suele advertirse que los bolcheviques, ardientes socialistas, se rehusaban sin embargo tercamente a establecer el socialismo en Rusia. Sus convicciones marxistas habrían bastado por sí solas para impedir tal intento en un país agrícola atrasado. Pero aparte del episodio enteramente excepcional del llamado comunismo de guerra de 1920, los líderes creían que la revolución mundial debería iniciarse en la Europa occidental industrializada. El socialismo en un país les habría parecido una contradicción en sí mismo, y cuando se convirtió en una realidad, los viejos bolcheviques lo rechazaron casi unánimemente.
Pero fue precisamente este desvío el que resultó un éxito sorprendente. Revisando un cuarto de siglo de la historia rusa, vemos que lo que llamamos Revolución Rusa consistió en realidad en dos revoluciones separadas, la primera de las cuales incorporaba los ideales tradicionales de Europa Occidental, mientras que la segunda formaba parte del desarrollo enteramente nuevo de los años 30. La revolución de 1917 a 1924 fue en efecto el último de los levantamientos políticos de Europa que siguieron el patrón de la Mancomunidad inglesa y de la Revolución Francesa. La revolución iniciada con la colectivización de las granjas, alrededor de 1930, fue el primero de los grandes cambios sociales que transformaron nuestro mundo en los años 30. La primera revolución rusa logró la destrucción del absolutismo, la tenencia feudal de la tierra y la opresión racias, un verdadero heredero de los ideales de 1789. La segunda revolución estableció una economía socialista. En definitiva, la primera fue solo un evento ruso, culminó un largo proceso de desarrollo occidental en el suelo ruso, mientras que la segunda formó parte de una transformación universal simultánea. Aparentemente, Rusia se apartó de Europa en los años 20 y estaba trabajando por su propia salvación. Un análisis más detenido podría refutar esta apariencia. Entre los factores que le impusieron a Rusia una decisión en el periodo transcurrido entre las dos revoluciones se encontraba el derrumbe del sistema internacional. Para 1924, el comunismo de guerra era un incidente olvidado y Rusia había restablecido un mercado libre de granos dentro del país, mientras se mantenía el control estatal del comercio exterior y de las industrias fundamentales. Ahora quería incrementar su comercio exterior, que dependía principalmente de las exportaciones de granos, madera, pieles y algunas otras materias primas orgánicas, cuyos precios estaban bajando marcadamente en el curso de la depresión agrícola que precediera al derrumbe general del comercio. La incapacidad de Rusia para desarrollar un comercio de exportación en términos favorables restringía sus importaciones de maquinaria y por ende el establecimiento de una industria nacional. De nuevo, esto afectaba los términos de intercambio entre la ciudad y el campo, las llamadas tijeras, de modo desfavorable, agravando el antagonismo del campesinado hacia el gobierno de los trabajadores urbanos. En esta forma, la desintegración de la economía mundial agudizaba la tensión sobre las soluciones artificiosas de la cuestión agraria en Rusia y apresuraba el advenimiento del kolhoz. La incapacidad del sistema político tradicional de Europa para proveer tranquilidad y seguridad operaba en la misma dirección, ya que inducía la necesidad de armamentos, incrementando así las cargas de la industrialización de alta presión. La ausencia del sistema de balance de poder del siglo XIX, así como la incapacidad del mercado mundial para absorber la producción agrícola de Rusia, la empujaban contra su voluntad hacia la autosuficiencia. El socialismo en un país se generó por la incapacidad de la economía de mercado para proveer una conexión entre todos los países. Lo que aparecía como la autarquía rusa era simplemente la desaparición del internacionalismo capitalista. El derrumbe del sistema internacional liberó las energías de la historia. Los rieles fueron fijados por las tendencias inherentes a una sociedad de mercado. 21. La libertad en una sociedad compleja. La civilización del siglo XIX no fue destruida por el ataque externo o interno de los bárbaros. Su vitalidad no se vio minada por las devastaciones de la Primera Guerra Mundial ni por la revuelta de un proletariado socialista o una clase media baja fascista. Su derrumbe no fue el resultado de supuestas leyes económicas tales como la de una tasa de beneficio declinante o la del subconsumo o la sobreproducción. Se desintegró como resultado de un conjunto de causas enteramente diferentes. Las medidas adoptadas por la sociedad para no ser aniquilada a su vez por la acción del mercado autorregulado. Aparte de circunstancias excepcionales como las que existían en los Estados Unidos en la época de la frontera abierta, el conflicto existente entre el mercado y los requerimientos elementales de una vida social organizada dieron su dinámica al siglo y produjeron las tensiones típicas que en última instancia destruyeron a esa sociedad. Las guerras externas solo apresuraron su destrucción. Tras un siglo de ciego mejoramiento, el hombre está restaurando su habitación. Si no se quiere que el industrialismo extinga a la humanidad, deberá subordinarse a los requerimientos de la naturaleza del hombre.
La verdadera crítica de la sociedad de mercado no consiste en el hecho de que se base en la economía, en cierto sentido, toda sociedad debe tener tal base, sino que su economía se basa en el interés propio. Tal organización de la vida económica es enteramente antinatural, en el sentido estrictamente empírico de lo excepcional. Los pensadores del siglo XIX suponían que, en su actividad económica, el hombre busca el beneficio, que sus inclinaciones materialistas lo inducirán a optar por el menor esfuerzo y a esperar un pago por su trabajo, en suma, que en su actividad económica tenderá a guiarse por lo que describían los pensadores como la racionalidad económica, y que todo comportamiento en contrario se debía a una interferencia externa. Se seguía de aquí que los mercados son instituciones naturales, que surgen espontáneamente si se deja que los hombres actúen libremente. Por lo tanto, nada podría ser más normal que un sistema económico integrado por mercados y bajo el control exclusivo de los precios de mercado. Y una sociedad humana basada en tales mercados aparecía así como la meta de todo progreso. Independientemente de lo deseable o indeseable de tal sociedad por razones morales, su viabilidad se basaba en las características inmutables de la humanidad. Esto era axiomático. En realidad, como sabemos ahora, el comportamiento del hombre en su estado primitivo y a través de toda la historia ha sido casi lo opuesto de lo implicado en esta concepción. La observación de Frank-H. en el sentido de que ninguna motivación específicamente humana es económica, no se aplica solo a la vida social en general sino también a la propia vida económica. La tendencia hacia el trueque, en la que tanto confiaba Adam Smith para describir al hombre primitivo, no es una tendencia común del ser humano en sus actividades económicas, sino algo muy infrecuente. Los hallazgos de la antropología moderna refutan estas construcciones racionalistas. Pero además la historia del comercio y de los mercados ha sido completamente diferente de lo supuesto en las enseñanzas armoniosas de los sociólogos del siglo XIX. La historia económica revela que el surgimiento de los mercados nacionales no fue en modo alguno el resultado de la emancipación gradual y espontánea de la esfera económica frente al control gubernamental. Por el contrario, el mercado ha derivado de una intervención consciente y a menudo violenta del gobierno, que impuso la organización del mercado a la sociedad por razones no económicas. Y el mercado autorregulado del siglo XIX resulta ser, en un examen más detenido, radicalmente diferente incluso de su predecesor inmediato por cuanto dependía para su regulación del propio interés económico. La deficiencia congénita de la sociedad del siglo XIX no era su carácter industrial sino su carácter de sociedad de mercado. La civilización industrial continuará existiendo cuando el experimento utópico de un mercado autorregulado no sea más que un recuerdo. Pero muchos creen que el paso de la civilización industrial a una nueva base, distinta del mercado, es una tarea demasiado ardua. Temen un vacío institucional o, peor aún, la pérdida de la libertad. ¿Deberán prevalecer estos peligros? Gran parte del sufrimiento masivo inseparable de un periodo de transición ha quedado atrás. En la dislocación social y económica de nuestra época, en las vicisitudes trágicas de la depresión, las fluctuaciones de la moneda, el desempleo masivo, los cambios de la posición social, la destrucción espectacular de los estados históricos, hemos experimentado lo peor. Renuentemente hemos venido pagando el precio del cambio. Ya que la humanidad se encuentra todavía tan lejos de haberse adaptado al uso de las máquinas, y en vista de la magnitud de los cambios pendientes, la restauración del pasado es tan imposible como la transferencia de nuestros problemas a otro planeta. En lugar de eliminar las fuerzas demoníacas de la agresión y la conquista, tal intento inútil aseguraría en efecto la sobrevivencia de tales fuerzas, incluso después de su aplastante derrota militar. La causa del mal adquirirá la ventaja, decisiva en política, de representar lo posible, por oposición a lo que es imposible de lograr, por buena que sea la intención. Ni el colapso del sistema tradicional nos deja en el vacío. No es posible que, por primera vez en la historia, los cambios artificiosos contengan el germen de instituciones grandes y permanentes. Dentro de las naciones estamos presenciando un desarrollo bajo el cual el sistema económico deja de prescribir la ley a la sociedad y se asegura la primacía de la sociedad sobre ese sistema. Esto podría ocurrir en gran diversidad de formas, democráticas y aristocráticas,
constitucionalistas y autoritarias, quizás incluso bajo una forma totalmente imprevista hasta ahora. El futuro de algunos países podría estar presente ya en otros, mientras que algunos podrían incorporar todavía el pasado del resto. Pero el resultado es común a todos ellos: el sistema de mercado ya no será autorregulado, incluso en principio, porque ya no abarcará la mano de obra, la tierra y el dinero. Sacar a la mano de obra del mercado significa una transformación tan radical como lo fue el establecimiento de un mercado competitivo de mano de obra. El contrato salarial deja de ser un contrato privado, excepto en algunos puntos subordinados y accesorios. No solo las condiciones fabriles, la duración de la jornada de trabajo y las modalidades del contrato, sino el propio salario básico, se determinan fuera del mercado. Por lo tanto, el papel asignado así a los sindicatos, el Estado y otros organismos públicos no depende solo del carácter de estas instituciones, sino también de la organización efectiva de la administración de la producción. Aunque los diferenciales salariales deben continuar desempeñando un papel esencial en el sistema económico, algunas motivaciones distintas de las directamente involucradas en los ingresos monetarios podrían superar ampliamente al aspecto financiero de la mano de obra. Sacar a la tierra del mercado equivale a incorporar a la tierra ciertas instituciones definidas tales como la heredad, la cooperativa, la fábrica, el municipio, la escuela, la iglesia, los parques, las reservas silvestres, etc. Por generalizada que siga siendo la propiedad individual de las granjas, los contratos referentes a la tenencia de la tierra se ocuparán solo de los accesorios, ya que los aspectos esenciales se salen de la jurisdicción del mercado. Lo mismo se aplica a los alimentos básicos y a las materias primas orgánicas, ya que la fijación de sus precios no se encomienda al mercado. Para una variedad infinita de productos, los mercados competitivos siguen funcionando, pero ello no se opone a la constitución de la sociedad, así como la fijación de los precios fuera del mercado para la mano de obra. La tierra y el dinero no interfiere con la fijación de los precios, de acuerdo con los costos, de los diversos productos. Por supuesto, la naturaleza de la propiedad experimenta un cambio profundo a resultas de tales medidas, porque ya no hay ninguna necesidad de permitir que los ingresos provenientes del título de propiedad crezcan sin límites, solo para asegurar el empleo, la producción y el uso de los recursos de la sociedad. En todos los países se está sacando ahora, del mercado, el control del dinero. Inconscientemente, la creación de depósitos realizaba esto en gran medida, pero la crisis del patrón oro en los años 20 probó que la conexión existente entre el dinero mercancía y el dinero simbólico no se había roto en modo alguno. Desde la introducción del financiamiento funcional en todos los estados importantes, la dirección de las inversiones y la regulación de la tasa de ahorro se han convertido en tareas gubernamentales. Así pues, la expulsión de los elementos de la producción, tierra, mano de obra y dinero, del mercado es un acto uniforme solo desde el punto de vista del mercado, el que los trataba como si fuesen mercancías. Desde el punto de vista de la realidad humana, lo que se restaura con la destrucción de la ficción de las mercancías se encuentra en todas las direcciones del abanico social. En efecto, la desintegración de una economía de mercado uniforme está creando ya diversas sociedades nuevas. De igual modo, la desaparición de la sociedad de mercado no significa en modo alguno la ausencia de los mercados. Estos continúan asegurando en diversas formas la libertad del consumidor, indicando el desplazamiento de la demanda, influyendo sobre el ingreso de los productores y sirviendo como un instrumento de la contabilidad, mientras termina por completo su función como un órgano de la autorregulación económica. En sus métodos internacionales, al igual que en estos métodos internos, la sociedad del siglo XIX estaba restringida por la economía. El campo de las tasas de cambio fijas coincidía con el de la civilización. Mientras operaran el patrón oro y los regímenes constitucionales que eran casi su corolario, la balanza del poder era un vehículo de la paz. El sistema operaba a través de las grandes potencias, en particular de Gran Bretaña, que se encontraban en el centro de las finanzas mundiales, y presionaba por el establecimiento del gobierno representativo en los países menos avanzados. Esto se requería como un freno a las finanzas y las monedas de los países deudores, con la necesidad consiguiente de presupuestos controlados como los que solo pueden proveer los organismos responsables.
Aunque tales consideraciones no estaban conscientemente presentes en la mente de los estadistas por regla general, esto ocurría solo porque los requerimientos del patrón oro tenían carácter axiomático. El patrón mundial uniforme de las instituciones monetarias y representativas era el resultado de la rígida economía del periodo. Dos principios de la vida internacional del siglo XIX derivaban su relevancia de esta situación: la soberanía anarquista y la intervención, justificada, en los asuntos de otros países. Ambos principios estaban interrelacionados, aunque fuesen aparentemente contradictorios. Por supuesto, la soberanía era un término puramente político, ya que el comercio internacional sin regulación y el patrón oro no permitían que los gobiernos ejercieran algún control sobre la economía internacional. Estos gobiernos no podían imponer condiciones a sus países en lo referente a las cuestiones monetarias. Tal era la posición legal. En realidad, solo los países poseedores de un sistema monetario controlado por bancos centrales eran reconocidos como estados soberanos. En el caso de los países poderosos de Occidente, esta soberanía monetaria nacional, ilimitada e irrestricta, se combinaba con su opuesto: una presión incesante para difundir a otras partes la urdimbre de la economía de mercado y la sociedad de mercado. En consecuencia, a fines del siglo XIX se encontraban los pueblos del mundo institucionalmente estandarizados a un grado desconocido hasta entonces. Este sistema era obstructivo por su carácter refinado y por su universalidad. La soberanía anarquista era un obstáculo para todas las formas efectivas de la cooperación internacional, como lo demostró claramente la historia de la Liga de las Naciones. Y la uniformidad forzada de los sistemas internos pendía como una amenaza permanente sobre la libertad del desarrollo nacional, especialmente en los países atrasados y a veces incluso en los países avanzados pero financieramente débiles. La cooperación económica se limitaba a instituciones privadas tan indefinidas e ineficaces como el libre comercio, mientras que la colaboración efectiva entre los pueblos, es decir, entre los gobiernos, jamás podía contemplarse siquiera. La situación podría plantear dos demandas aparentemente incompatibles a la política exterior. Requerirá una cooperación más estrecha entre los países amigos, en relación con la que podría contemplarse bajo la soberanía del siglo XIX, al mismo tiempo que la existencia de mercados regulados hará que los gobiernos nacionales se muestren más celosos de la interferencia externa que nunca antes. Sin embargo, con la desaparición del mecanismo automático del patrón oro, los gobiernos podrán eliminar el aspecto más obstructivo de la soberanía absoluta: la negativa a colaborar en la economía internacional. Al mismo tiempo, podrá tolerarse de buena gana que otras naciones forjen sus instituciones internas de acuerdo con sus inclinaciones, trascendiendo así el dogma pernicioso del siglo XIX acerca de la necesaria uniformidad de los regímenes internos dentro de la órbita de la economía mundial. Pueden verse surgir, de las ruinas del viejo mundo, algunos aspectos prominentes del nuevo mundo: la colaboración económica de los gobiernos y la libertad para organizar deliberadamente la vida nacional. Bajo el sistema restrictivo de libre comercio no podría haberse concebido ninguna de estas posibilidades, lo que excluía una diversidad de métodos de cooperación entre las naciones. Mientras que la idea de la federación se consideraba con razón una pesadilla de centralización y uniformidad bajo la economía de mercado y el patrón oro, el fin de la economía de mercado podría significar la cooperación efectiva con libertad interna. El problema de la libertad surge en dos niveles diferentes: el institucional y el moral o religioso. A nivel institucional se trata de balancear los incrementos y las disminuciones de las libertades. No se encuentran cuestiones radicalmente nuevas. Al nivel más fundamental está en duda la posibilidad misma de la libertad. Se observa que los propios medios del mantenimiento de la libertad están adulterándola y destruyéndola. La clave para el problema de la libertad de nuestra época debe buscarse en este último plano. Las instituciones son materializaciones de significados y propósitos humanos. Solo podremos alcanzar la libertad que buscamos si comprendemos el verdadero significado de la libertad en una sociedad compleja. A nivel institucional, la regulación extiende y restringe a la vez la libertad. Solo es importante el balance de las libertades perdidas y ganadas. Esto se aplica por igual a las libertades jurídicas y a las libertades efectivas.
Las clases acomodadas disfrutan la libertad proveída por el ocio en seguridad. Se muestran naturalmente menos ansiosas por extender la libertad en la sociedad que quienes, por falta de ingresos, deben contentarse con un mínimo de tal libertad. Esto se hace evidente en cuanto se sugiere la compulsión a fin de distribuir más justamente el ingreso, el ocio y la seguridad. Aunque la restricción se aplica a todos, los privilegiados tienden a resentirla como si solo se dirigiera contra ellos. Hablan de esclavitud, aunque en efecto solo se busque una extensión a otros de la libertad establecida que ellos disfrutan. Al principio podría tratarse de una reducción de su propio ocio y seguridad, y por ende de su libertad, de modo que aumentara el nivel de la libertad en el total de la sociedad. Pero tal desplazamiento, reforma y ensanchamiento de las libertades no debiera significar que la nueva condición es necesariamente menos libre que la anterior. Sin embargo, hay algunas libertades cuyo mantenimiento tiene una importancia fundamental. Tales libertades eran, como la paz, un subproducto de la economía del siglo XIX. Y hemos llegado a venerarlas por sí mismas. La separación institucional de la política y la economía, que resultaba mortalmente peligrosa para la sustancia de la sociedad, producía casi automáticamente la libertad a costa de la justicia y la seguridad. Las libertades cívicas, la empresa privada y el sistema salarial se fundieron en un patrón de vida que favorecía a la libertad moral y la independencia mental. También aquí, las libertades jurídicas y las libertades efectivas se fundieron en un fondo común, cuyos elementos no pueden separarse claramente. Algunos de tales elementos eran el corolario de males tales como el desempleo y los beneficios de los especuladores. Algunos pertenecían a las tradiciones más preciosas del Renacimiento y la Reforma. Debemos tratar de mantener por todos los medios estos elevados valores heredados de la economía de mercado que se derrumbó. Esta es sin duda una gran tarea. Ni la libertad ni la paz podrían institucionalizarse bajo tal economía, ya que su propósito era la creación de beneficios y bienestar, no de paz y libertad. En el futuro deberemos buscarlas conscientemente si hemos de poseerlas en absoluto. Deberán convertirse en objetivos escogidos de las sociedades hacia las que estamos avanzando. Este podría ser el propósito verdadero del actual esfuerzo mundial para el aseguramiento de la paz y la libertad. La solidez de la voluntad pacífica, una vez que ha dejado de operar el interés por la paz surgido de la economía del siglo XIX, dependerá de nuestro éxito en el establecimiento de un orden internacional. En cuanto a la libertad personal, existirá en la medida en que creemos deliberadamente nuevas salvaguardias para su mantenimiento y, en efecto, su extensión. En una sociedad establecida, debe protegerse institucionalmente el derecho a la disidencia. El individuo debe quedar en libertad para seguir a su conciencia sin temor a los poderes, a los que se encomiendan tareas administrativas en algún campo de la vida social. La ciencia y las artes deben estar siempre bajo la protección de la República de las Letras. La compulsión no debiera ser absoluta jamás, debiera ofrecerse al disidente un reducto en el que pueda refugiarse, la elección de un óptimo condicionado que le permita vivir. Así se asegurará el derecho a la disidencia como la marca distintiva de una sociedad libre. Cada avance hacia la integración de la sociedad debiera acompañarse así de un incremento de la libertad. Los avances hacia la planeación debieran comprender el fortalecimiento de los derechos del individuo en la sociedad. Sus derechos inviolables deberán prevalecer bajo la ley, incluso frente a los supremos poderes, ya sean personales o anónimos. La verdadera respuesta a la amenaza de la burocracia como una fuente de abuso del poder es la creación de esferas de libertad arbitraria protegidas por reglas inviolables. Por generosamente que se practique la devolución del poder, habrá un fortalecimiento del poder en el centro, y por ende un peligro para la libertad individual. Esto es cierto incluso en lo referente a los órganos de las propias comunidades democráticas, así como en lo tocante a las asociaciones profesionales y los sindicatos cuya función es la protección de los derechos de cada miembro individual. Su mero tamaño podría hacer que el miembro individual se sienta indefenso, aunque no tenga ninguna razón para sospechar la existencia de una mala voluntad entre los líderes, sobre todo si sus opiniones o acciones ofenden las susceptibilidades de los poderosos. No bastará una mera declaración de derechos, se requieren instituciones que hagan efectivos los derechos.
El habeas corpus no será necesariamente el último dispositivo constitucional para amparar la libertad personal bajo la ley. Deberán añadirse a la Declaración de Derechos otros derechos del ciudadano no reconocidos hasta ahora. Tales derechos deberán hacerse prevalecer contra todas las autoridades, ya sean estatales, municipales o profesionales. La lista debiera ser encabezada por el derecho del individuo a un empleo bajo condiciones aprobadas, independientemente de sus opiniones políticas o religiosas, de su color o su raza. Esto implica la existencia de garantías contra las violaciones, por sutiles que sean. Algunos tribunales industriales han protegido al miembro individual del público incluso contra aglomeraciones del poder arbitrario tales como las representadas por las primeras compañías ferroviarias. Otro ejemplo del posible abuso de poder encarado francamente por los tribunales fue el de la Orden de Obras Esenciales en Inglaterra, o la congelación del trabajo, en los Estados Unidos, durante la emergencia, con sus oportunidades casi ilimitadas para la discriminación. Siempre que la opinión pública ha defendido firmemente las libertades cívicas, los tribunales o las cortes han sabido vindicar la libertad personal. Tal libertad debiera mantenerse a toda costa, incluso a costa de la eficiencia en la producción, la economía en el consumo o la racionalidad en la administración. Una sociedad industrial puede darse el lujo de ser libre. El eclipse de la economía de mercado puede convertirse en el inicio de una era de libertad sin precedente. La libertad jurídica y la libertad efectiva pueden hacerse más amplias y generales que nunca. La regulación y el control pueden generar la libertad, no solo para unos cuantos, sino para todos. No la libertad como cuestión de privilegio, manchada en la fuente, sino como un derecho prescriptivo que va mucho más allá de los estrechos confines de la esfera política para llegar a la organización íntima de la sociedad misma. Así se añadirán antiguas libertades y derechos cívicos al fondo de la nueva libertad generada por el ocio y la seguridad que la sociedad industrial ofrece a todos. Tal sociedad puede darse el lujo de ser a la vez justa y libre. Pero encontramos el camino bloqueado por un obstáculo moral. La planeación y el control están siendo atacados como una negación de la libertad. Se declara que la libre empresa y la propiedad privada son elementos esenciales de la libertad. Se dice que ninguna sociedad podrá llamarse libre si está construida sobre otras bases. Se denuncia como una falta de libertad a la libertad creada por la regulación. Se censura la justicia, la libertad y el bienestar que ella ofrece como un camuflaje de la esclavitud. En vano prometieron los socialistas un reinado de la libertad, porque los medios determinan los fines. La URSS, que usó la planeación, la regulación y el control como sus instrumentos, no ha puesto en práctica todavía las libertades prometidas en su constitución, y probablemente nunca lo hará, de acuerdo con sus críticos. Pero la oposición a la regulación significa una oposición a la reforma. Con el liberal, la idea de la libertad degenera así en una mera defensa de la libre empresa, reducida ahora a una ficción por la dura realidad de los carteles gigantescos y los monopolios gigantescos. Esto significa la plenitud de la libertad para aquellos cuyo ingreso, ocio y seguridad no necesitan ser incrementados, y una mera migaja de libertad para el pueblo, el que en vano tratará de usar sus derechos democráticos para protegerse contra el poder de los propietarios. Y eso no es todo. En ninguna parte pudieron los liberales restablecer la libre empresa, la que estaba condenada al fracaso por razones intrínsecas. Fue como resultado de sus esfuerzos que la gran empresa se instaló en varios países europeos, y de paso diversas formas del fascismo, como ocurriera en Austria. La planeación, la regulación y el control, que los liberales deseaban eliminar por considerarlos peligrosos para la libertad, fueron luego utilizados por los enemigos confesos de la libertad para abolirla por completo. Pero la victoria del fascismo se volvió prácticamente inevitable por la obstrucción de los liberales a toda reforma que involucra la planeación, la regulación o el control. La ilustración total de la libertad en el fascismo es en efecto el resultado inevitable de la filosofía liberal, la que proclama que el poder y la compulsión son males, que la libertad exige su ausencia en una comunidad humana. Tal cosa no es posible. En una sociedad compleja, esto se vuelve evidente.
No queda así otra alternativa que permanecer fiel a una idea ilusoria de la libertad y negar la realidad de la sociedad, o aceptar esa realidad y rechazar la idea de la libertad. La primera es la conclusión del liberal, la última es la conclusión del fascista. No parece posible otra conclusión. Inevitablemente llegamos a la conclusión de que está en duda la posibilidad misma de la libertad. Si la regulación es el único vehículo para la difusión y el fortalecimiento de la libertad en una sociedad compleja, pero el uso de este vehículo es contrario a la libertad en sí misma, tal sociedad no podrá ser libre. Es claro que en la base del dilema se encuentra el significado mismo de la libertad. La economía liberal impartió una dirección falsa a nuestros ideales. Parecía aproximar el cumplimiento de expectativas intrínsecamente utópicas. No puede existir ninguna sociedad en la que el poder y la compulsión estén ausentes, ni un mundo donde la fuerza no desempeñe ninguna función. Era una ilusión suponer una sociedad forjada solo por la voluntad y el deseo del hombre. Pero este era el resultado de una concepción de la sociedad basada en el mercado que equiparaba a la economía con las relaciones contractuales, y a estas con la libertad. Se promovió la ilusión radical de que no hay en la sociedad humana nada que no derive de la abolición de los individuos, de modo que no pueda ser eliminado también por ella. La visión estaba limitada por el mercado que, fragmentaba, la vida en el sector de los productores que terminaba cuando su producto llegaba al mercado, y el sector de los consumidores para quienes todos los bienes provienen del mercado. Uno derivaba su ingreso, libremente, del mercado, el otro lo gastaba, libremente, allí. La sociedad en conjunto permanecía invisible. El poder del Estado no importaba, ya que el mecanismo del mercado operaría con mayor regularidad entre menor fuese tal poder. Ni los votantes, ni los propietarios, ni los productores, ni los consumidores podrían ser señalados como responsables de tan brutales restricciones de la libertad como estaban involucradas en el surgimiento del desempleo y la privación. Todo individuo decente podría imaginarse libre de toda responsabilidad por actos de compulsión perpetrados por un Estado que personalmente rechazara, o por el sufrimiento económico padecido por la sociedad, del que personalmente no se hubiese beneficiado. El individuo decente estaba, pagando lo suyo, no era un pasivo para nadie, y no se mezclaba en el mal del poder y el valor económico. Su ausencia de responsabilidad por tales males parecía tan evidente que el individuo negaba su realidad en nombre de su libertad. Pero el poder y el valor económico son un paradigma de la realidad social. No derivan de la abolición humana, en relación con ellos, resulta imposible la falta de cooperación. La función del poder consiste en asegurar el grado de conformidad necesario para la supervivencia del grupo. Su fuente última es la opinión. ¿Y quién podría dejar de tener opiniones de una clase u otra? El valor económico asegura la utilidad de los bienes producidos. Debe existir antes de la decisión de producirlos. Es un arreglo fijo de la división del trabajo. Su fuente es la necesidad y la escasez humana. ¿Y cómo podría esperarse que no deseáramos una cosa más que otra? Toda opinión o todo deseo nos hará participar en la creación del poder y en la constitución del valor económico. No es concebible ninguna libertad para hacer otra cosa. Hemos llegado a la etapa final de nuestro argumento. El abandono de la utopía del mercado nos pone cara a cara con la realidad de la sociedad. Es la línea divisoria entre el liberalismo por una parte, el fascismo y el socialismo por la otra. La diferencia existente entre estos dos extremos no es primordialmente económica, sino moral y religiosa. Aun cuando profesen una economía idéntica, no solo son diferentes sino que incorporan principios opuestos. Y en última instancia los separa la libertad. Fascistas y socialistas por igual aceptan la realidad de la sociedad con la fatalidad con que el conocimiento de la muerte ha moldeado la conciencia humana. El poder y la compulsión forman parte de esa realidad. Un ideal que trate de eliminarlos de la sociedad será inválido. Las dos visiones se dividen en lo referente a saber si podrá sostenerse o no la idea de la libertad a la luz de este conocimiento. ¿Es la libertad una palabra vacía, una tentación, algo diseñado para arruinar al hombre y sus obras,
¿O podrá el hombre reafirmar su libertad en vista de ese conocimiento y buscar su realización en la sociedad sin desembocar en el ilusionismo moral? Este interrogante ansioso resume la condición del hombre. El espíritu y el contenido de este estudio deberán indicar una respuesta. Invocamos lo que consideramos tres hechos constitutivos de la conciencia del hombre occidental: el conocimiento de la muerte, el conocimiento de la libertad, el conocimiento de la sociedad. El primero se reveló en la historia del Antiguo Testamento, de acuerdo con la leyenda judía. El segundo se reveló mediante el descubrimiento de la singularidad de la persona en las enseñanzas de Jesús registradas en el Nuevo Testamento. La tercera revelación nos llegó por el hecho de vivir en una sociedad industrial. Ningún gran nombre se asocia a este último conocimiento. Es posible que Robert Owen haya estado más cerca de convertirse en su vehículo. Es el elemento constitutivo de la conciencia del hombre moderno. La respuesta fascista al reconocimiento de la realidad de la sociedad es el rechazo del postulado de la libertad. El fascismo niega el descubrimiento cristiano de la singularidad del individuo y de la humanidad. Aquí se encuentra la raíz de su inclinación degenerativa. Robert Owen fue el primero en advertir que los evangelios omitían la realidad de la sociedad. Llamó a esto la individualización del hombre por parte del cristianismo, y parecía creer que solo en una mancomunidad cooperativa podría dejar de separarse del hombre todo lo que es verdaderamente valioso en el cristianismo. Reconoció Owen que la libertad ganada con las enseñanzas de Jesús resultaba inaplicable a una sociedad compleja. Su socialismo era el sostenimiento del derecho del hombre a la libertad en tal sociedad. Se había iniciado la era poscristiana de la civilización occidental, en la que ya no eran suficientes los evangelios, y sin embargo seguían siendo la base de nuestra civilización. El descubrimiento de la sociedad es así el final o el renacimiento de la libertad. Mientras que el fascista renuncia a la libertad y glorifica al poder que es la realidad de la sociedad, el socialista se resigna a esa realidad y mantiene el derecho a la libertad, a pesar de ello. El hombre madura y puede existir como ser humano en una sociedad compleja. Citemos de nuevo las inspiradas palabras de Robert Owen: si algunas causas del mal no pudieran ser erradicadas por los nuevos poderes que los hombres están a punto de adquirir, estos sabrían que son males necesarios e inevitables, y ya no se formularían lamentaciones infantiles, inútiles. La resignación fue siempre la fuente del vigor y la nueva esperanza del hombre. El hombre aceptó la realidad de la muerte y construyó sobre ella el significado de su vida material. Se resignó a la verdad de que tenía un alma que perder y que eso era peor que la muerte, y fundó su libertad sobre ella. Se resigna, en nuestra época, a la realidad de la sociedad que significa el final de esa libertad. Pero de nuevo surge la vida de la resignación final. La aceptación tranquila de la realidad de la sociedad provee al hombre de un valor indomable y del vigor necesario para eliminar toda la injusticia y la falta de libertad eliminables. Mientras permanezca fiel a su tarea de crear una libertad más abundante para todos, no tendrá que temer que el poder o la planeación se vuelvan en su contra y destruyan la libertad que está construyendo con sus instrumentos. Este es el significado de la libertad en una sociedad compleja, el que nos da toda la certeza que necesitamos.